Hola, chicos. Bienvenidos a otro episodio de Grad Coach TV, donde desmitificamos el mundo académico y te mostramos cómo trabajar de manera inteligente y sacar las mejores calificaciones. En este video, vamos a ver cómo redactar una propuesta de investigación, ya sea para una tesis o una disertación a nivel licenciatura, maestría, doctorado o cualquier nivel. Vamos a ver cómo escribir una propuesta de investigación sólida. Este video está basado en un capítulo de nuestro ebook gratuito sobre tesis que puedes descargar en el sitio web de GradCoach. Voy a dejar un enlace a eso debajo de este video. Así que, sin más preámbulo, vamos directo al tema. Ahora, antes de entrar en cómo escribir una propuesta de investigación, es importante que tomemos un momento para hacernos una pregunta más grande. ¿Por qué? En otras palabras, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de una propuesta de investigación? Si entiendes este por qué, entonces el cómo y el qué, todo se vuelve mucho más claro y mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces, ¿cuál es la función de la propuesta de investigación? Básicamente, es comunicar de manera muy clara y concisa de qué trata tu investigación y convencer al lector, sea quien sea, de que debe aprobar la investigación. Ahora, convencer es la palabra clave aquí. Si no tienes una propuesta convincente, realmente no tienes ninguna posibilidad de que te la aprueben. Entonces, ¿de qué necesitas convencer al lector? Obviamente, no puedo hablar por todas las universidades, pero sí puedo decir que hay algunas cosas en común que buscan. Así que hay al menos 3 cosas de las que necesitas convencer al lector. Número 1, tienes que convencerlos de que el enfoque de tu investigación está claramente definido. En otras palabras, ¿está completamente claro qué es exactamente lo que vas a investigar? ¿Cuáles son tus preguntas de investigación? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué vas a cubrir? ¿Qué no vas a cubrir? Así que necesitas comunicar que sabes exactamente en qué te vas a enfocar. La segunda cosa de la que tienes que convencerlos es que tu investigación está bien justificada. En otras palabras, ¿estás llenando un vacío en la investigación o solo estás haciendo lo mismo que todos los demás han hecho? Tu investigación tiene una justificación clara en términos de originalidad, es decir, es algo nuevo o al menos es algo dentro de un contexto nuevo y de importancia, o sea, es algo que vale la pena descubrir si se responden tus preguntas de investigación. ¿Van a aportar algún valor al cuerpo de conocimiento, a la industria en la que estás trabajando? Así que ese es otro requisito importante. La tercera cosa de la que tienes que convencerlos es que tu investigación es viable. Ahora, lo que quiero decir con viable es que puedes llevar a cabo esta investigación dentro de las limitaciones que tienes. Limitaciones como el tiempo, el dinero o incluso tus propias habilidades de investigación. Así que necesitas demostrarles que no solo vale la pena hacer esta investigación, sino que tú eres la persona indicada para el trabajo y que es totalmente realizable dentro del plazo establecido. Incluso las mejores ideas de investigación no serán aprobadas si no son alcanzables, si no son plausibles dentro de tu contexto, así que asegúrate de ser convincente también en ese aspecto. Si no logras convencer al lector al menos en estos 3 criterios, tus posibilidades de ser aprobado son realmente bajas, así que piensa bien en estos 3 aspectos. Si no puedes responder estas preguntas, si no puedes contestar sobre estos 3 puntos en esta etapa, quizá quieras regresar y pensar un poco más sobre qué es exactamente lo que vas a hacer, si realmente se puede hacer y si vale la pena hacerlo antes de empezar a escribir una propuesta de investigación, de lo contrario solo vas a estar perdiendo el tiempo. Así que asegúrate de cubrir esos 3 puntos. Bien, ahora que ya cubrimos el porqué, pasemos a cómo escribir una propuesta de investigación sólida para tu disertación o tesis. Voy a explicar cómo escribir una propuesta de disertación o tesis revisando los componentes esenciales, los ingredientes fundamentales, si se puede decir así, de una propuesta sólida. Ahora, es importante mencionar que hay diferencias entre las universidades y algunas pueden pedir un poco más, otras pueden pedir un poco menos de lo que voy a explicar aquí, pero voy a tratar de cubrir los elementos esenciales para una propuesta de investigación realmente sólida. Así que, mientras tomas en cuenta lo que se cubre en este video, asegúrate de consultar cualquier guía, notas de taller o cualquier material que tu universidad te haya proporcionado,
para que estés 100% seguro de lo que esperan exactamente en la propuesta de investigación. Bien, suficiente sobre eso. Vamos a ver cuáles son los ingredientes esenciales de una propuesta de investigación realmente sólida. El primer ingrediente es un título provisional o un título de trabajo. Ahora, la palabra clave aquí es provisional, porque esto es algo que podría cambiar y probablemente cambiará a medida que avances en tu tesis, disertación o proyecto de investigación. Así que no te claves demasiado en tratar de inventar el título perfecto para tu investigación en este momento. Pero, de todas formas, piénsalo bien. Entonces, ¿qué hace que un título de investigación sea bueno? Bueno, un buen título de investigación debe transmitir la esencia de en que te vas a enfocar exactamente de la manera más concisa posible. Así que vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí es un estudio cuantitativo sobre los factores que impulsan la confianza del consumidor en los robo-asesores, un contexto británico. Ahora, en menos de 15 palabras, este título comunica claramente varias cosas. Lo primero que comunica es el tema general de la confianza del consumidor. Así que ya tenemos una idea de que, este tema o esta tesis o disertación trata en términos generales sobre la confianza del consumidor. Encaja dentro de esa categoría. Lo siguiente que comunica es el tema central, así que reduce el enfoque a los factores que impulsan la confianza del consumidor en los robo-asesores en línea. Así que ahora lo estamos acotando a una industria específica. También establece el contexto. Así que es muy claro desde el título que esto es dentro de un contexto británico dentro del Reino Unido. Y otra cosa que establece es que es en línea. Los robo-asesores son productos en línea, así que ya sabemos que, ahora estamos hablando de un contexto británico y de un entorno en línea, lo cual es, naturalmente, bastante diferente de un entorno fuera de línea. Y lo último que comunica es la metodología, o al menos da una pista sobre el diseño de la investigación, y eso es cuantitativo. En otras palabras, este va a ser un estudio que se basa en números, que se basa en estadísticas, en algún tipo de análisis estadístico. Así que ese es un buen ejemplo de un título de investigación que transmite bastante en unas 15 palabras más o menos. Ahora, es importante mencionar aquí que tu universidad podría tener algunas limitaciones en cuanto a la longitud que debe tener un título. Incluso podrían tener su propia convención. Así que asegúrate de revisar y de checar tus apuntes, revisa tus notas del taller, tu guía de estudio, etc. Asegúrate de no estar pasando por alto algún requisito específico de tu universidad. Pero como digo, no te claves demasiado con el título provisional, porque es solo algo que se pone de manera temporal. Por supuesto, quien sea que vaya a aprobar tu propuesta de investigación no va a tomar una decisión solo con base en el título provisional. Así que no te quedes atorado en eso. Pero podrías tomar este ejemplo como una buena manera de estructurar, como una buena nomenclatura para un título. Muy bien, pasemos al siguiente elemento de una propuesta sólida de tesis o disertación. El segundo ingrediente de una propuesta de investigación sólida es una introducción y un problema de investigación. Ahora, estos pueden presentarse como capítulos o simplemente como secciones, dependiendo del formato que prefiera tu universidad. Pero definitivamente necesitas incluir ambos. Entonces, ¿cómo puedes redactar esta sección? Lo primero que tienes que hacer es proporcionar una visión amplia del tema y el contexto que estás analizando. En otras palabras, presenta al lector el tema general. Por ejemplo, la confianza del consumidor en el ejemplo anterior que te di. Vas a dar una visión general del tema, presentar la terminología clave, explicar cualquier jerga y mencionar todo lo necesario para que el lector pueda entender el panorama general de lo que vas a abordar. Una vez que hayas hecho eso, necesitas acotar el tema a tu enfoque específico. En otras palabras, ¿exactamente qué vas a investigar? ¿En qué te vas a enfocar realmente en tu tesis o disertación? Lo que es realmente importante aquí es no quedarse solo en el qué, sino también enfocarse en el por qué. De hecho, el por qué es, probablemente, aún más importante. En otras palabras,
¿Cómo se justifica tu tema de tesis o disertación? ¿Cuál es la brecha en la investigación que vas a cubrir? Por ejemplo, podrías argumentar que existe una gran cantidad de investigaciones sobre el tema X, pero que ese tema no se ha abordado en tu país específico o dentro de tu industria en particular. Y dentro de tu país específico o dentro de tu industria en particular, hay razones por las cuales la investigación existente podría no ser aplicable. Así que podría deberse a componentes culturales. También podría deberse a componentes regulatorios. Pero si vas a argumentar que existe una gran cantidad de investigaciones, pero que no necesariamente aplican en la industria X o el país X, entonces asegúrate de justificar por qué es así. Otro enfoque que podrías tomar es que ya existe mucha investigación sobre el tema X, pero que esa investigación se realizó hace bastante tiempo y el contexto ha cambiado de manera significativa. Así que, vivimos en un mundo donde hay un cambio constante, mucho de ello impulsado por la tecnología. Y eso podría tener algún impacto en el tema que estás analizando, y podrías decir, bueno, los tiempos han cambiado y por eso necesitamos volver a revisar este tema. Necesitamos reevaluar la validez del estado de la investigación en ese ámbito, porque hay nuevas variables que potencialmente cambian las cosas por completo. Otro argumento que podrías plantear es que la investigación existente tiene limitaciones metodológicas. Ahora bien, esto requeriría que tengas un entendimiento bastante sólido sobre el diseño de investigación, así que ten cuidado con este punto. Pero podrías argumentar que la investigación existente es deficiente en cuanto al muestreo. Podrías decir que es deficiente en cuanto al enfoque que se utilizó, ya sea cualitativo o cuantitativo, que le falta algo de alguna manera. Así que, de nuevo, justificarías que tu investigación está justificada, que vale la pena hacerla debido a algún tipo de limitación metodológica. Sea cual sea el camino que tomes, y aquí solo estoy presentando algunas justificaciones, pero elijas la que elijas, asegúrate de enfocarte realmente tanto en el qué, es decir, que vas a investigar, como en el por qué. ¿Por qué es importante que esto se investigue? ¿Por qué esto no se ha hecho antes? En otras palabras, ¿cómo vas a ser original? Así que asegúrate de cubrir tanto el qué como el por qué en esta sección de introducción y planteamiento del problema de investigación. Bien, una vez que hayas delimitado ese tema y lo hayas incluido en tu sección de introducción, lo siguiente lógico que necesitas incluir ahí son tus objetivos de investigación y tus preguntas de investigación. Así que vamos a ver cómo podría verse un ejemplo de eso. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior que teníamos sobre la confianza del consumidor, los objetivos de investigación podrían verse algo así. Así que, tu objetivo de investigación podría ser identificar los factores clave que influyen en la confianza de los consumidores del Reino Unido en los robo-advisors y cómo varían estos factores entre diferentes grupos demográficos. Entonces, es simplemente una línea clara que indica cuáles son tus objetivos de investigación. Y tus preguntas de investigación reflejarían eso. Así que podrías tener dos preguntas de investigación. Número 1, ¿cuáles son los principales antecedentes o cuáles son los principales factores que impulsan la confianza del consumidor en los robo-advisors en el Reino Unido? Y tu segunda pregunta podría ser, ¿cómo varía esto entre los diferentes grupos demográficos? Entonces, lo que puedes ver ahí es un vínculo muy estrecho entre los objetivos de investigación y las preguntas de investigación. Básicamente, están presentando lo mismo pero en un formato diferente. Lo último que necesitas cubrir en esta sección de introducción es el alcance. Y el alcance es, esencialmente, simplemente establecer un límite, poner una barrera para decir, esto es lo que voy a cubrir y esto es lo que no voy a cubrir. Ahora, obviamente cualquier tema que tú examines va a ser como un agujero de conejo. Puedes seguir y seguir y seguir, y puedes conectar A con B, B con C con D y muy rápido tu investigación puede volverse muy dispersa, puede diluirse mucho. Así que, la sección de alcance aquí es simplemente una oportunidad para que digas que eres consciente de que existen esas conexiones, que esto se relaciona con aquello y aquello con lo otro, pero que esta investigación se va a enfocar solo en esta parte de aquí, y esta es la razón por la que se va a enfocar en esta parte. Y, simplemente, la justificación es que necesitas profundizar en una disertación o tesis. Necesitas enfocar tu atención, y necesitas hacer una sola cosa realmente bien. No sientas que tienes que resolver los problemas del mundo.
No sientas que tienes que crear la obra de tu vida. Esto es una disertación o una tesis, y profundizar, enfocarte, es de lo que se trata todo esto. Así que no tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de dejar fuera lo que no es el enfoque principal, porque es completamente aceptable y de hecho es lo que se espera. Bien, pasemos al siguiente ingrediente. El tercer ingrediente esencial de una propuesta de tesis o disertación exitosa es la revisión de la literatura. Ahora que ya has cubierto en tu capítulo de introducción o en tu sección de introducción, ahora que ya has explicado en qué te vas a enfocar en tu investigación, la revisión de la literatura es tu oportunidad para profundizar y ofrecer una síntesis de toda la investigación existente en relación con tus objetivos de investigación. Así que lo que estás haciendo aquí es presentar una narrativa clara, una discusión clara sobre lo que dice la investigación existente en relación con tus objetivos y metas de investigación. Ahora no voy a profundizar en cómo hacer una revisión de la literatura. Tenemos un video aparte sobre ese tema y voy a incluir el enlace a ese video debajo de este. Pero rápidamente voy a hablar sobre el por qué. Si entiendes el por qué, entonces el qué, o sea, cómo hacer una revisión de la literatura, es mucho más sencillo. Entonces, ¿cuál es el por qué? ¿Cuáles son las funciones importantes de una revisión de la literatura, o al menos mis 3 funciones importantes de una revisión de la literatura? Así que lo primero que necesitas demostrar en tu revisión de la literatura es que estás muy familiarizado y que entiendes el estado actual de la investigación. No puedes abordar dentro del mundo académico. Definitivamente no puedes emprender ningún tipo de investigación sin realmente entender lo que ya se ha hecho. Así que la primera función de la revisión de la literatura es que demuestres que has hecho tu lectura, que has hecho tu tarea y que sabes exactamente qué se ha hecho, quién dijo qué y cómo encaja todo. Así que eso es muy, muy importante. La segunda función de la revisión de la literatura es demostrar la brecha. Así como mencioné en tu introducción, como vas a hablar sobre la brecha, aquí vas a profundizar en eso o tal vez retomar un poco ese tema y mostrar cómo realmente existe una necesidad genuina para la investigación que vas a realizar. Entonces, esto forma parte de la justificación de tu investigación. Necesitas demostrar que has hecho la lectura y que has encontrado la brecha. Has encontrado la pieza que falta o una de las muchas piezas que faltan en la investigación existente. La tercera función de la revisión de la literatura es informar cualquier tipo de decisión metodológica. Así que, cuando se trata del diseño de tu investigación, ya sea que vayas a hacer un estudio cualitativo o cuantitativo, eso debería estar informado, al menos en parte, por la investigación existente. En otras palabras, ¿qué han hecho las personas en el pasado? ¿Cómo han abordado esto otros investigadores, otros autores? Podrías basarte en eso o podrías decir, bueno, ahí está el problema. Pero, de cualquier manera, debes prestar atención a los enfoques metodológicos de los investigadores anteriores en tu área y debes demostrar que estás al tanto de lo que han hecho. Además, podrías aprovechar la investigación existente. Muy a menudo, al menos en los estudios cuantitativos, suelen publicar sus conjuntos de preguntas, publican sus escalas, etcétera, etcétera, y todo esto ya tiene mucho trabajo previo, así que puedes utilizarlos sin tener que diseñar los tuyos propios. O, por supuesto, podrías ampliarlos o construir sobre ellos. Así que es importante entender esos 3 componentes, o al menos esos 3 objetivos de una buena revisión de literatura, porque eso te asegurará que escribas algo que cubra todos los requisitos esenciales. Algo de lo que debes tener mucho cuidado al escribir esta sección de la revisión de literatura es no caer en la trampa de hacer una escritura meramente descriptiva. En otras palabras, es muy fácil ir y escribir una revisión de literatura que básicamente sea solo una historia de lo que todos han dicho. Eso no es lo que debe ser una buena revisión de literatura. Lo que realmente debe hacer una buena revisión de literatura es sintetizar lo que todos han dicho en relación con las preguntas de investigación que tienes. Así que si tus preguntas de investigación son,
Por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, si estás investigando los factores que impulsan o los antecedentes de la confianza del consumidor, lo que deberías buscar en una revisión de literatura es detallar, bueno, ¿cuáles son los factores que otras personas han encontrado previamente en sus investigaciones? ¿Quiénes o cuáles de estos factores tienen consenso? ¿Sobre cuáles hay desacuerdo? ¿Dónde hay cierta controversia? ¿Cómo ha evolucionado eso con el tiempo? ¿Cómo es que eso es potencialmente relevante o irrelevante? ¿Cómo está generando una brecha en la investigación para mi investigación específica? Así que lo que quieres es ofrecer una síntesis de todo lo que se ha dicho, no solo un recuento puro de ello. Tu redacción debe ser analítica, no solo descriptiva. Ahora, tenemos una excelente publicación en el blog de The Grad Coach que ofrece un buen desglose comparativo entre la escritura analítica y la descriptiva, y esa es una gran manera digamos, evaluar en dónde te encuentras en cuanto a tu escritura, y ver si te estás inclinando demasiado hacia un lado o hacia el otro. Así que, de nuevo, voy a incluir un enlace a eso debajo de este video, pero independientemente de si lo revisas o no, ten en cuenta la trampa de la escritura descriptiva. No te limites a dar un recuento de lo que todos dijeron. Tienes que relacionarlo con cómo es relevante para mi literatura o, mejor dicho, para mi pregunta de investigación, cómo es una posible respuesta o cómo representa un posible problema en función de mis preguntas de investigación y mis objetivos. Así que reúne todo, intégralo, sintetiza toda la información y relaciónala con tu investigación específica. No te limites a dar un recuento descriptivo de lo que todos dijeron. Bien, eso cubre el componente o ingrediente de la revisión de la literatura. Vamos a ver el siguiente ingrediente esencial. El cuarto ingrediente esencial de una propuesta de tesis o disertación exitosa es el diseño de investigación, o a veces llamado la metodología. Entonces, hasta ahora en tu propuesta de investigación, ya cubriste el qué y el por qué. ¿En qué exactamente te vas a enfocar y por qué es importante eso? Porque es original. Y en tu revisión de literatura, ampliaste eso para ver qué más han dicho otras personas sobre tu qué. Pero lo que no has cubierto hasta ahora es el cómo. En otras palabras, ¿cómo vas a abordar esta investigación? ¿Cómo vas a llevarla a cabo para identificar, o al menos intentar identificar, las respuestas a tus preguntas de investigación? Y de eso se trata el diseño de investigación o el capítulo de metodología, de explicar en detalle cómo vas a abordar esto y por qué has decidido, abordarlo de la manera en que lo haces. Ahora, al igual que el título provisional, la metodología y tu enfoque específico pueden cambiar a medida que te adentres en tu tesis. Puede que descubras, que terminas haciendo, si ibas a tomar un enfoque cuantitativo, podrías darte cuenta de que terminas haciendo un conjunto de análisis ligeramente diferente dependiendo de los resultados de los datos, etcétera, etcétera. Así que no te obsesiones demasiado con especificar o pensar que todo lo que pongas en papel es algo a lo que estás completamente comprometido. Obviamente, no querrías hacer un cambio drástico. No querrías pasar, por ejemplo, de un estudio cuantitativo a uno cualitativo, aunque sí he visto que eso sucede. Pero no tienes que sentir que si aquí escribes que vas a hacer los análisis X, Y y Z, 3 tipos diferentes de análisis estadístico, no tienes que sentir que va a ser el fin del mundo si no te apegas al 100% a esos. Muy a menudo, los datos resultan de una manera diferente a la que esperábamos. Por ejemplo, quizás es un poco estadístico, pero podrías esperar tener una distribución normal de los datos, y terminas con distribuciones no normales, y por lo tanto necesitas aplicar otro tipo de análisis. Así que no te estreses si nada de esto tiene sentido todavía. Lo importante que debes entender es que esta metodología es algo tentativa, así que no te obsesiones demasiado ni tengas miedo de que ya estás completamente comprometido solo por escribirla. Entonces, al hablar sobre el cómo de tu diseño de investigación, hay algunas cosas que tendrás que considerar. Así que vamos a ver cuáles son. Lo primero que debes revisar es tu filosofía de investigación. En otras palabras, ¿estás adoptando un enfoque interpretativo? ¿Estás tomando un enfoque empírico, etcétera? ¿Quieres cubrir eso desde el principio?
Lo segundo que debes revisar es tu enfoque metodológico. En otras palabras, ¿es un estudio cualitativo? ¿Es un estudio cuantitativo? O tal vez vas a optar por un enfoque mixto, donde incorpores un poco de ambos. Eso también lo tienes que considerar. Tu muestreo es realmente importante. En otras palabras, ¿quién será tu muestra? ¿De quién vas a recolectar datos? ¿Con cuántas personas vas a hablar? ¿Qué muestras representan en términos de su capacidad de generalización, etcétera? Otro punto importante es qué datos planeas recolectar. ¿Datos sobre qué? ¿En qué formato vas a recolectar esos datos? ¿Cómo planeas recolectarlos? ¿Vas a usar encuestas? ¿Vas a hacer entrevistas? ¿Vas a realizar grupos focales? Y luego, muy importante, ¿cómo planeas analizarlos? Entonces, si vas a tomar un enfoque cuantitativo, ¿vas a usar, por ejemplo, análisis de regresión? ¿Vas a usar modelado de ecuaciones estructurales? O en un entorno cualitativo, ¿vas a usar análisis temático o QDA? Todas estas son posibles decisiones de diseño que tienes que tomar y, lo más importante, no solo discutir lo que vas a hacer, es decir, lo que vas a elegir para cada una de estas variables, sino porque lo elegiste. En otras palabras, ¿cuál es tu justificación? A lo largo de tu propuesta, tienes que justificar todo. Tienes que explicar por qué has decidido irte por este camino y no por otro. Recuerda que tu disertación o tesis está evaluando tus habilidades de investigación. Está evaluando si puedes o no realizar una investigación rigurosa. Y por eso, cuando estás proponiendo que vas a cubrir X y que lo vas a hacer de cierta manera, quieren ver que entiendes por qué, que comprendes por qué esas son las opciones adecuadas. Ahora, para ser justos, dependiendo de tu nivel de investigación, tus decisiones de diseño de investigación y tus elecciones metodológicas pueden estar más limitadas por cuestiones prácticas. En otras palabras, ¿a quién tienes acceso? ¿A qué datos tienes acceso? En lugar de la teoría del diseño metodológico de investigación. Pero, independientemente de cuáles sean tus limitaciones o las razones por las que elijas el camino que tomes, asegúrate de aclarar no solo qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, sino también por qué lo vas a hacer o por qué planeas hacerlo de esa manera. Incluye la justificación en todo. Vale la pena decir que si no estás 100% seguro sobre tu metodología, si no estás 100% seguro sobre el diseño de tu investigación, tiene sentido consultar con alguien que sí sepa más que tú y, ojalá, sea un experto en el área. Así que podría ser alguien en tu universidad. Podría ser alguien que conozcas, en tu vida privada. También podrías contactar a alguno de nosotros aquí en GradCoach. Pero consulta con alguien que realmente esté seguro, alguien que sí entienda el enfoque metodológico que vas a utilizar. Porque si cometes algún error aquí, lo van a notar muy rápido. Y en el mejor de los casos, aún así aprueban tu investigación y solo te dan retroalimentación de que necesitas cambiar X, Y y Z. Pero en el peor de los casos, si realmente no entiendes lo que estás haciendo aquí, podrías estar proponiendo algo que en realidad no es alcanzable considerando tus habilidades. Podrías estar comprometiéndote con algo que es mucho más grande de lo que pensabas originalmente o que no se puede hacer con los datos que tienes. Entonces, puedes crear algunos problemas significativos más adelante una vez que ya te hayan aprobado y ni siquiera te des cuenta de ello. Así que mi consejo es que te asegures de que todo lo que pongas en tu sección de metodología, todo lo que pongas en la sección de diseño de investigación, realmente lo entiendas por completo. No uses solo palabras grandes o técnicas que no entiendas completamente. Consulta con alguien que sí sepa lo que está haciendo y eso te ahorrará muchos dolores de cabeza más adelante. Por supuesto, puedes tener una consulta gratuita con cualquiera de nuestros especialistas en investigación aquí en GradCoach. Voy a incluir el enlace para eso debajo de este video. Bien, pasemos al siguiente elemento. El ingrediente número 5 de una propuesta de investigación ganadora para tesis o disertación es la lista de referencias. Ahora, esto puede parecer obvio, pero al ser un documento académico, necesitas tener una lista de referencias 100% correcta al final de tu propuesta de investigación.
Puede que te salgas con la tuya con referencias un poco descuidadas en tareas o trabajos de curso, pero como dije, lo que buscan en una tesis o disertación, y específicamente en la propuesta, es que demuestres habilidades de investigación. Y una de esas habilidades de investigación en un entorno académico es la referencia técnicamente correcta. Así que asegúrate de entender exactamente cuáles son los requisitos de citación de tu escuela, por ejemplo, formato Harvard o APA o cualquier formato específico que te pidan. Y luego utiliza algún tipo de software para referencias, ya sea Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks o el que sea. Usa algún software para encargarte de eso. Definitivamente no intentes manejar las referencias de forma manual. Puede parecer algo muy obvio, pero te sorprendería lo que he visto, en algunas disertaciones y tesis. Así que asegúrate de que tus referencias estén 100% correctas. Aprovecha algún software de referencias. Hemos hecho, videos tutoriales tanto de Mendeley como de Zotero. Soy bastante fan de Mendeley. Voy a incluir los enlaces a esos videos aquí abajo. Un punto que quiero mencionar sobre esta sección de referencias es que no debes caer en la trampa de pensar que tus referencias y el referenciar solo ocurren en la sección de revisión de literatura. Tus referencias deberían aparecer prácticamente en todas las secciones de las que hemos hablado. Entonces, en tu introducción, vas a hablar sobre el contexto, vas a hablar sobre la necesidad teórica de tu investigación. Asegúrate de tener muchas referencias ahí. En tu sección metodológica vas a hablar sobre lo que decidiste hacer en cuanto a métodos, lo que decidiste hacer en cuanto al diseño de la investigación. Nuevamente, esas decisiones deben estar respaldadas con algún tipo de justificación y esas justificaciones deben basarse en alguna teoría, así que deberías tener referencias. Debes tener citas. Así que asegúrate de que haya un flujo de citas y, por lo tanto, una lista de referencias sólida en tu propuesta de investigación. No dejes que estas cosas solo estén en la sección de revisión de literatura. Bien, eso es lo que respecta a las referencias. Pasemos al último ingrediente, que es el ingrediente número 6. El ingrediente número 6 son las cuestiones prácticas. Ahora, las cuestiones prácticas pueden ser varias cosas diferentes. Puede variar de una escuela a otra, de una universidad a otra. Las cuestiones prácticas, estoy agrupando varias cosas diferentes en el ingrediente número 6. Básicamente, estamos hablando de cualquier cosa que tenga que ver con los componentes prácticos, la implementación, el llevar a cabo tu proyecto de investigación. Algunas de las cosas que podrías considerar aquí son, por ejemplo, un plan de proyecto. Así que esto podría ser algo como un diagrama de Gantt o algún tipo de plan de proyecto, ya sea en Excel o en cualquier software de gestión de proyectos. Un esquema claro de qué es lo que vas a hacer, a lo largo de las diferentes fases de tu investigación. ¿Cómo vas a? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a X? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a Y? ¿Qué márgenes de tiempo has considerado? ¿Has contemplado la comunicación con tu supervisor o asesor? Básicamente, solo demostrar que has pensado claramente en cómo vas a llevar esto a cabo y que ese plan es razonable y alcanzable dentro del tiempo que tienes. Así que, un plan de proyecto es algo que podrías revisar aquí. Otro componente es un plan de recursos o un presupuesto. Ahora, no toda investigación necesariamente va a requerir recursos adicionales. Pero algunas investigaciones, si van a requerir un presupuesto, van a necesitar algún tipo de recurso financiero. Y algunos pueden requerir recursos físicos, como equipo de laboratorio, o tal vez necesites acceso a salas para realizar grupos focales, etc. Entonces, de nuevo, lo que quieres mostrar aquí es que has pensado en lo que necesitas para llevar a cabo tu investigación, cómo vas a conseguirlo y potencialmente qué vas a hacer si no puedes obtenerlo. ¿Cuáles son tus planes de respaldo? Otra cosa que podrías querer considerar aquí, o que tal vez te pidan considerar, es la gestión de riesgos. Entonces, como acabo de mencionar, vas a necesitar recursos. Vas a tener necesidades presupuestales.
Es posible que también tengas un plan de proyecto con el que estés trabajando. Todas estas cosas son ideales. Eso es si todo sale bien. Pero así no funcionan las cosas en el mundo real. Así que lo ideal sería que presentes un plan de gestión de riesgos o al menos un registro de riesgos para demostrar que eres consciente de cuáles son los riesgos potenciales, las cosas que podrían salir mal. Y, lo más importante, ¿cuáles son tus planes si esas cosas realmente fallan? Sí. ¿Cuáles son tus respuestas ante los riesgos potenciales en tu caso? Así que, piensa un poco en cómo las cosas podrían no salir como planeas y qué harás en esos casos. Algo final que podría ser necesario es algún tipo de discusión sobre el cumplimiento ético. Así que, las universidades siempre tienen estándares éticos o requisitos de cumplimiento ético respecto a cualquier investigación que se realice bajo su nombre. Por lo tanto, deberías incluir una discusión sobre cómo tu investigación cumplirá con esas pautas éticas o requisitos éticos. Y si hay algún posible problema, cómo vas a enfrentarlo, cómo vas a buscar la aprobación para cualquier requisito específico. Así que asegúrate de cubrir esos posibles aspectos en cuanto a las cuestiones prácticas de tu investigación. Entonces, esos son los 6 ingredientes esenciales para escribir una propuesta de tesis o disertación ganadora. Antes de terminar, solo quiero mencionar 3 consejos adicionales que es útil tener en cuenta cuando estés redactando tu propuesta. Lo primero que te diría es que te asegures de haber pensado realmente en todo a fondo. En otras palabras, asegúrate de haber hecho la tarea en cuanto a investigación, revisión de la literatura, entender cuál es el estado actual de la investigación, comprender dónde están las cosas actualmente y cuál es la necesidad de tu investigación. Asegúrate de que realmente hayas invertido tu tiempo y tengas un argumento muy claro de por qué tu investigación es necesaria. Si no has dedicado tiempo a la etapa de revisión de la literatura, si no te has familiarizado con la literatura, es muy fácil que un supervisor o asesor que conoce el área te descubra rápidamente y te diga, pero tal persona ya cubrió esto. O tu argumento no es válido, porque esto ya se discutió en otro lado. Así que realmente necesitas conocer bien el tema en cuanto a la literatura. Si vas a abordar un tema, asegúrate de entenderlo bien antes de empezar a hacer afirmaciones sobre dónde están los vacíos en la literatura y por qué tu investigación está justificada. Asegúrate de comprender esos componentes. Lo mismo aplica para tu metodología de investigación, para el diseño de tu investigación. Ya hablé de esto antes. Asegúrate de entender la metodología que planeas utilizar. No tomes una idea a medias, un entendimiento a medias, e intentes sacar un plan metodológico o un diseño de investigación. Conoce bien tu tema. El segundo consejo es, no te apresures. Esto suena bastante obvio, pero es importante decirlo. Las propuestas de investigación normalmente tardan un tiempo en ser aprobadas, y eso puede ser desde unos días hasta unas semanas, y no es raro que tome hasta un mes obtener la aprobación, porque la universidad necesita asignarla a un supervisor adecuado, etcétera, etcétera. Así que hay un tiempo de espera largo para que aprueben tu investigación. Y los estudiantes tienden a apresurarse en este proceso y luego no conocen bien su tema, como mencioné antes, y terminan entregando algo, esperando un mes, y luego reciben un no. Lo cual, primero, es devastador y segundo, pone un retraso serio en la finalización de la tesis y puede dejarte con muy poco tiempo para realmente completar la investigación. Así que, por supuesto, siempre hay. Vivimos en un mundo de fechas límite y tienes que cumplir con ellas. Pero no te apresures con esto. Tómate el tiempo para realmente entender el estado de la literatura y para comprender bien lo que estás proponiendo. Muy a menudo, los estudiantes llegan con una idea preconcebida de lo que quieren investigar sin haber hecho la revisión de la literatura y terminan apresurándose, solo eligiendo las partes de la literatura que apoyan su argumento. Se apresuran porque ya tienen una idea de la que están enamorados y realmente solo quieren que les aprueben una propuesta de investigación. Y luego, por supuesto, eso termina saliendo mal, así que no te apresures.
Tómate el tiempo para entender la literatura, tómate el tiempo para comprender el diseño de investigación que vas a realizar o consulta con alguien que realmente pueda confirmarlo por ti. Y no te apresures con esto. Dedica el tiempo y el esfuerzo necesarios y apunta a que te aprueben a la primera, en vez de intentar pasar algo a medias y luego recibir retroalimentación negativa y tener que ir y venir hasta que por fin te lo aprueben y terminar con muy poco tiempo para realmente hacer tu tesis o disertación. El último consejo es que te asegures de que todo lo que entregues esté bien pulido. Entonces, a lo que me refiero con bien pulido es, además de todo lo que acabo de mencionar, asegúrate de que todo tu trabajo esté bien diseñado, que sea limpio y preciso en cuanto al inglés, al lenguaje, a la gramática, a la presentación de líneas de argumentación claras, etc. Yo realmente te sugeriría que inviertas en algún tipo de edición o corrección de estilo, o al menos que consigas que alguien más, aunque sea un amigo, revise tu trabajo. Pero asegúrate de no entregar algo que tenga errores de tipo, problemas de gramática o un inglés débil, porque no hay nada más desagradable para quien califica que leer un documento lleno de esos errores. Porque lo que eso realmente dice es que el estudiante no ha invertido el tiempo ni el esfuerzo, y por lo tanto, ya sabes, manda señales sobre cuánto tiempo y esfuerzo realmente dedicó a entender la propuesta de investigación o a comprender el problema de investigación, la literatura, etcétera, etcétera. Así que una presentación descuidada pone en duda la credibilidad y la legitimidad de todo lo demás que has hecho. Así que mi consejo final es que te asegures de que tu documento esté bien pulido. Si tienes los recursos, podrías considerar contratar a alguien para que lo edite y lo revise y pagarle por ello. O simplemente podrías pedirle el favor a un amigo. Por lo general, cualquier par de ojos extra va a notar cosas que tú no viste, así que puede que no tengas un documento perfecto, pero definitivamente tendrás algo mejorado. Y ahí lo tienes, como escribir una propuesta de tesis o disertación en 6 pasos bastante sencillos o al menos 6 ingredientes esenciales. Como dije desde el principio, asegúrate de entender el porqué de la propuesta de investigación. Asegúrate de comprender qué es lo que estás intentando convencer a la persona del otro lado. Si mantienes eso en mente, vas a presentar o vas a desarrollar una propuesta de investigación sólida y tendrás las mejores posibilidades de que te la aprueben a la primera. Si tienes alguna pregunta sobre cómo escribir una propuesta de investigación para tu tesis o disertación, puedes enviarnos un correo a hello@grad.coach. Voy a incluir esa dirección de correo en este video o debajo de este video. También puedes agendar una consulta gratuita con cualquiera de nuestros especialistas en investigación con doctorado y puedes platicar con ellos sobre tu tema de investigación, tus preguntas de investigación, etcétera, etcétera. Esperamos que puedan darte alguna orientación ahí, sin costo y sin compromiso. Por último, si te gustó este video, por favor danos un like y deja un comentario abajo. Si tienes alguna pregunta, también puedes dejarla en los comentarios de abajo. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido relacionado con tesis y disertaciones. Vamos a estar subiendo más videos sobre cómo escribir una propuesta de investigación, cómo hacer una revisión de literatura, y todos estos elementos que esperamos te ayuden a desarrollar tu investigación y a lograr un gran trabajo. Así que esperamos verte de nuevo. Eso es todo por hoy. Esto fue Grad Coach. Nos despedimos.